Bien, continuaremos con esta serie de cursos en donde estaremos repasando el día de hoy lo que es el álgebra lineal. Bueno, nuestro objetivo en este curso es aprender los conceptos de matriz y determinante, distinguir la diferencia entre matriz y determinante y aplicar los conocimientos de las matrices para la solución de ecuaciones lineales y reconocer los distintos tipos de matrices. Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones, lo que quiere decir que los elementos de la derecha tienen el mismo valor que los elementos o el elemento de la izquierda. Bueno, las definiciones básicas. Una ecuación se denomina ecuación lineal en las n variables, x1, x2 hasta xn, si se expresa de la forma a1x1 más a2x2 y hasta llegar a anxn va a ser igual a b, donde a1, a2 hasta an y b son constantes reales. Las variables en una ecuación también se denominan incógnitas. Se llama ecuación lineal o ecuación de primer grado a una igualdad planteada que involucra la presencia de una o más incógnitas que solo están elevadas a la primera potencia. Vamos a estar detallando más estos conceptos que acabamos de ver de forma un poco más clara. Cuando decimos que vamos a resolver una ecuación, nos referimos a que vamos a encontrar cuánto vale la incógnita. Una solución de una ecuación lineal, como la que se presenta, es una sucesión de n números, S1, S2 hasta Sn, de modo que la ecuación se cumple cuando se sustituye x1 es igual a s, s2 es igual a x2, sn es igual a xn. El conjunto de todas las soluciones de la ecuación se denomina conjunto solución o solución general de la ecuación. Vamos a ver el primer ejemplo para entender de forma más concreta lo que acabamos de leer. Vamos a empezar con una pequeña introducción. Vamos a ver qué es el álgebra lineal. Bueno, más concretamente vamos a ver qué es lo que estudia el álgebra lineal. Para empezar, el álgebra lineal surge de estudiar sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a explicar qué es un sistema de ecuación lineal, de ecuaciones lineales. Debemos que entender qué es una ecuación lineal. Para esto vamos a empezar con ejemplos. El caso más simple de ecuación lineal es este de aquí, ax igual a b. Es una ecuación lineal en una variable. En esta ecuación la a y la b son constantes, o sea, son números, mientras que la x es la incógnita o variable. Un ejemplo es esta ecuación de aquí, 4x es igual a 3. Este tipo de ecuaciones son ecuaciones un poco muy fáciles de resolver. Solamente el número que está multiplicando aquí la x pasa al otro lado dividiendo y así tenemos la solución de esta ecuación. Esta es la ecuación lineal más simple, la ecuación lineal en una variable. Ahora tenemos aquí una ecuación lineal en dos variables. En este caso las variables son x y y, mientras que a, b y c son constantes, son números. Por ejemplo, esta ecuación de aquí, 3x menos 2y igual a 1. La a sería el 3, la b sería el menos 2 y la c sería el 1. Es una ecuación lineal porque la x y la y no tienen exponente. Igual que ocurría acá, la x no tiene ningún exponente. Esas son las características que tienen las ecuaciones lineales. Las variables aparecen sin exponentes. Se les dice lineal porque si recordamos en geometría analítica, esta ecuación representa una línea recta en el plano cartesiano. Ese es un tema que se ve en geometría analítica. Como representa una línea recta, por eso se llama ecuación lineal. Ahora, en tres variables, nuestra ecuación sería así. Ax más by más cz es igual a d. Las variables son x, y y z, mientras que a, b y c son constantes y d son constantes. Como esta ecuación de aquí, que es una ecuación lineal en tres variables. Ahora, si nosotros quisiéramos escribir una ecuación lineal en cuatro variables, iríamos notando que poco a poco nos vamos quedando sin letras para representar a las variables y a las constantes. Por ejemplo, en este caso escribiríamos ax más by más cz. Hasta aquí llevamos tres variables, mientras que la a, b y c representan constantes.
nos faltaría otra variable y otra constante. La constante podemos llamarla D para seguir la secuencia de las letras, pero para la variable podríamos poner la letra que está antes de la X, la W. Y esto tendría que ser igual a otra constante que podemos llamar E en consecuencia con las constantes. De esta forma podemos expresar la ecuación lineal en 4 variables. Pero ¿qué si queremos escribir una ecuación lineal con más variables aún? Con 100 variables, por ejemplo. En este caso no tenemos 100 letras diferentes para expresar las 100 variables y además las constantes que van acompañando a las variables. Por esta razón, la forma en la que escribimos una ecuación en general es de la siguiente forma. En lugar de ir escribiendo letras diferentes, lo que hacemos es subíndices de esta forma y así tenemos x1 que representa una variable y x2 que representa la siguiente variable, x3 que representa la siguiente variable y así hasta llegar a la variable n, que sería 100, podría ser la variable número 101 en caso que tengamos más de 100 variables. Y en el caso de los coeficientes, pues sí, de igual forma se van enumerando consecuentemente hasta an. Y del otro lado podemos poner una b o an más 1 para determinar que es otra constante. Así, de esta forma fácilmente podríamos escribir o demostrar una ecuación de n variables con una consecuencia de variables y de constantes hasta 100. Así damos a entender el número de variables y de constantes. Con esto entonces queda claro lo que es una ecuación lineal, la cual puede tener más de una variable. Y la idea pues es que todas las variables que aparecen sin ningún exponente. Eso es lo que tienen en común. Ahora vamos a ver lo que es un sistema de ecuaciones lineales. Un sistema es un conjunto de ecuaciones lineales. Por ejemplo, el que tenemos aquí, que es un conjunto de dos ecuaciones lineales. Ambas ecuaciones son lineales y tienen dos variables, x y y. Es un conjunto que vamos a llamar sistema 2×2. Lo llamamos sistema 2×2 porque son dos ecuaciones con dos variables cada ecuación. Podemos tener también un sistema de 3 ecuaciones con 3 variables cada ecuación y este es un sistema de 3×3. 3 ecuaciones con 3 variables. No siempre tiene por qué ser igual el número de ecuaciones con el número de variables. Por ejemplo, podemos tener este caso que son 2 ecuaciones con 4 variables. Y en este caso tenemos más variables que ecuaciones, por lo que es un sistema 2×4. Primero decimos el número de ecuaciones y luego el número de variables. Es un sistema de 2 ecuaciones por 4 variables. También podemos tener el siguiente caso. Más ecuaciones que variables. Este es un sistema de 3×2. 3 ecuaciones por 2 variables. Ahora imagínense que queremos escribir un sistema de 100 ecuaciones con 100 variables. Nos enfrentaremos al mismo problema que hace un momento porque no tenemos tantas letras en el abecedario para expresar una ecuación de ese tipo. Entonces de nuevo lo que tendremos que usar son subíndices. Así que para representar un sistema de ecuaciones en general, lo que hacemos es dividirlo de esa forma. Esto de aquí representa un sistema de m ecuaciones por n variables, un sistema m por n. En este caso las variables pues son como habíamos visto hace un momento, simplemente x1, x2, x3, hasta xn, para representar que hay n variables. Y n puede ser cualquier cantidad, hasta donde lleguemos. Puede ser 100, por ejemplo, puede ser 1000, puede ser cualquier número. Y los coeficientes ahora, si se fijan, tienen dos números en el subíndice. Estos dos números no hay que interpretarlos como A11. No significa eso precisamente. Son dos subíndices por separados. Es A11, A12 hasta A1n. Y luego A21, A22 hasta A2n. El primer subíndice nos dice que la constante pertenece al número de ecuación que aparezca aquí. Si el primer subíndice
es 1, significa que está en la primera ecuación. Todos los subíndices tendrán 1 en la primera ecuación. Y el segundo subíndice nos dice la variable a la que acompaña el coeficiente. Por ejemplo, el primer de A11 acompaña la primera variable. El A12 acompaña la segunda variable. Así hasta la A1n que acompaña a la variable n. Y en la segunda ecuación sería lo mismo, ¿no? El primer subíndice nos dice la ecuación de la que forma parte, y el segundo subíndice la variable que acompaña. Si no hiciéramos esto, pues tendríamos que utilizar letras diferentes, pero si queremos expresar un sistema con 100 ecuaciones, no tendríamos letras suficientes. Por eso es que un subíndice se usa para la ecuación en la que se encuentra y otro subíndice para la variable a la que acompaña. Son necesarios 2 subíndices. Y los coeficientes al otro lado del signo igual se suelen representar como B1, B2 y así hasta llegar a BM. Entonces, como podemos ver, hay M ecuaciones y son N incógnitas. Por eso es un sistema M por N. Hasta aquí hemos visto varios ejemplos de sistemas lineales. Hasta este momento seguramente ya hemos visto sistemas 2x2 y sistemas 3x3. Hemos visto cómo resolverlos con diferentes métodos. Y el problema ahora es que si tenemos más ecuaciones o si tenemos un sistema con 4 ecuaciones y 6 incógnitas, ¿cómo podríamos resolver ese sistema? ¿Cómo podemos estar seguros para empezar? Saber si ese sistema puede resolverse, porque seguramente hemos visto que existen sistemas que no tienen solución o existen sistemas que tienen más de una solución, y todos esos problemas son con los que empieza el álgebra lineal. Al tratar de resolver esos problemas es que se han ido creando nuevas herramientas matemáticas que son tema de estudio del álgebra lineal. El álgebra lineal responde preguntas como: ¿todo sistema de ecuaciones lineales tiene solución? Ya iremos viendo. Que no todo sistema tiene solución. Pero veremos algunos ejemplos de cuando un sistema tiene solución o no. Que es precisamente la siguiente pregunta: ¿cómo saber si un sistema tiene o no solución? Y suponiendo que un sistema si tiene solución, ¿hasta cuántas soluciones puede tener? Es otra de las dudas que podemos responder a través del álgebra lineal. Al saber cuántas soluciones tiene, nos interesaría saber cómo determinar todas esas soluciones. ¿Cómo podemos encontrar todas las soluciones de un sistema de 6x10? Por ejemplo, 6 ecuaciones con 10 incógnitas. Todas esas preguntas son las que responde el álgebra lineal. Son algunas de las preguntas que responde. Para responder estas preguntas, el álgebra lineal se ha creado con el tiempo algunas otras herramientas u objetos, entre los cuales están los sistemas de ecuaciones, las matrices, los espacios vectoriales, transformaciones lineales, entre otros objetos. Todos estos son objeto de estudio dentro del curso de álgebra lineal. Empezando por las matrices, que para entender qué es una matriz, vamos a regresar a un ejemplo que habíamos tomado. Un sistema, por ejemplo, de 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Al tratar de resolver ese sistema, resulta que lo más importante aquí son los coeficientes de las variables, que son estos números que están aquí. El 5, el menos 1. Estos números son los más importantes, que son con los que vamos a estar haciendo operaciones. En lugar de estar escribiendo todo el sistema todo el tiempo, se suele abreviar de la siguiente forma. O sea, solo los coeficientes de las variables ordenadamente de la forma en la que se presentan. Por ejemplo, los coeficientes de las x, que son 5, 1 y 2. Los de la segunda variable, que es la y, es menos 1, menos 3, menos 7. Y así con cada columna. En algunas ocasiones agregaremos la columna de los términos que aparecen después del signo igual. Y un arreglo de este tipo en el que
se organizan los números de determinada forma es lo que se le conoce como matriz.